La lección de hoy entonces es el llamado supremo de Dios. Amén. Vamos a hablar de cómo se produce este llamado, cuál es el propósito, también de lo peligroso que puede ser la ambición personal, porque vamos a hablar de que la ambición no es algo malo en sí. Nosotros tenemos que tener una ambición por el reino de Dios, ¿verdad? Una ambición es algo que yo quiero ser, ¿verdad? Algo que yo quiero tener. Nosotros, por ejemplo, yo digo, mi ambición es que Portugal, el MAP tenga 300 miembros. Y eso no es una ambición mala, es algo que yo quiero, que estoy trabajando para conseguir y trabajo y trabajo y trabajo, pero es algo que Dios nos mandó, así que es una ambición positiva. Pero hay una ambición que es muy peligrosa, que es la personal, ¿verdad? Y después, ¿cuál debe ser la meta y objetivo de todo siervo de Dios que va conectado con esto, ¿verdad? Va conectado con esto. Muy bien, entramos con una lectura en Jeremías 20, del 7 al 9, y se la voy a pedir a Benja, si puede leerla. Amén. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, eh, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentar y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Amén, muchas gracias, Benja. Pues aquí está la historia de un hombre, ¿verdad? Que sufrió por culpa de la palabra. La gente no quiso recibir la palabra de Dios que él tenía, más se burlaron de él, le hicieron problemas y intentó alejarse de Dios, alejarse de lo que Dios lo había llamado a hacer, pero no fue capaz, porque había algo dentro de él que era más fuerte que cualquier sufrimiento. O sea, el sufrimiento de alejarse del llamado de Dios era más eh, fuerte que el sufrimiento que le daba estar siguiendo el llamado de Dios. Vamos a hablar más sobre esto. Es uno de los puntos más bajos de la trayectoria de este profeta, el profeta Jeremías. Y no es que él hubiera sido sorprendido por el pecado o que se hubiera equivocado, sino que estaba deprimido. Vamos a hablar de este tipo de bajones ahora mismo. Algo que todos experimentamos, al menos una vez en el liderazgo. Queremos tirar la toalla, como se suele decir, queremos rendirnos. em, a veces pasan cosas que nos hacen, nos llenan la cabeza de este tipo de ideas. Y, y este tipo de experiencias, este tipo de palabras como la de Jeremías, nos dan una buena perspectiva sobre el origen del verdadero liderazgo. Muy bien, vamos a hablar sobre a pesar de sí mismos, a pesar de nosotros mismos. El líder eficaz, el líder que Dios usa, muy rara vez buscó ser líder o busca ser líder. Y hay muchos casos en la Biblia de líderes que Dios escogió, que Dios llamó, que no querían y que, por así decirlo, pelearon, jalaron, intentaron no ser líderes o no acabar en esa posición, pero obviamente nadie puede pelear y ganar contra Dios, ¿verdad? Y, y vamos a ver sobre algunos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? En la zarza discutió con Dios y decía, no, yo no soy capaz. Aquí en Éxodo dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque Egipto? Discutía con Dios, ¿verdad? Decía, no, te equivocaste de persona, como si Dios se equivocara, ¿verdad? Decía, aquí no me van a creer, no me van a escuchar, van a decir que Dios no me habló, que son
¿cómo se dice? Son dudas, son preocupaciones reales, ¿verdad? Hoy en día se aplican también. Gente que se preocupa, no, sí, sí. Cuando Dios nos habla, a veces Dios me ha hablado, yo he sentido que tenía que decirle algo a una persona o que tenía que hacer algo, pero después entra como una duda, una vergüenza, decir, va a decir que me lo inventé yo, o y si no es verdad, y si me lo estoy inventando yo, que y a veces le da esa duda, ¿verdad? Y así estaba Moisés. Decía, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla, torpe de lengua. Pues todas estas cosas, ¿verdad? Moisés se quejaba diciendo, no, yo no soy el indicado, yo no sirvo para esto. En el segundo ejemplo tenemos a Gedeón, digo, que Dios lo llamó, pero en vez de aceptar, le pedía al Señor que le mandara señales. Decía, ah, Señor, haz esto, si haces esto, voy. Y después cuando el Señor lo hacía, decía, bueno, si haces esto, entonces sí voy. Y así, un ratito lo tuvo el Señor haciéndole señales. Cuando lo que él está intentando era posponer. Es cuando suena la alarma, ¿verdad? Y le damos a posponer para dormir 10 minutos más. Eso estaba haciendo Gedeón. Acá decía, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre, yo soy el menor de mi casa. Y dice, si has de salvar a Israel por mí, voy a poner un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel. Primero le pidió, iba a dejar como una especie de trapo, ¿verdad? Algo de tela en un lugar. Y si en la mañana todo estaba seco, pero el trapo mojado, entonces era señal de Dios. Entonces Dios lo hizo. Entonces después dice, bueno, entonces voy a volver a dejar el trapo. Y si el trapo está seco y todo mojado, entonces sí, ahora al revés. Y así, pues, no quería. En pocas palabras, no quería. Cuando empezamos a poner problemas, cuando empezamos a decir, no, es que no sé qué, es que en realidad no queremos, ¿verdad? O sea, buscamos la excusa, el chivo expiatorio. Amén. Tercer ejemplo, David. David estaba totalmente ocupado en cuidar las ovejas. De hecho, cuando llegó Samuel, ni lo llamaron a él. Samuel le dijo, tráeme a tus hijos, y a David no lo llamaron. Entonces Samuel les preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Y, y respondió Isaí, bueno, aún queda el menor, que está por allá con las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, mándalo a traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces enviaron a buscar a David, y Dios le dijo a Samuel que él era el indicado y que lo ungiera. Y Samuel obedeció, pero parecía que no, ¿verdad? Parecía que él era el menos indicado, el que ni valía la pena llamarlo, porque era obvio que no. Era obvio que él no iba a hacer, así que ni valía la pena llamarlo. Imagínense. Después Jeremías, eh, del que acabamos de leer al inicio, que se enfrentó a un periodo de bajón, un periodo de dificultad en el que consideró desistir del llamado de Dios, desistir de hablar la palabra. Cuando, cuando él fue llamado, él también dijo, no, yo no sirvo. Pero el Señor le dijo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y aquí vemos, y él dijo, ay Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías no se entregó fácilmente a este llamado, pero el Señor fue más fuerte que él. Jeremías llegó a decir también, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Acabó cediendo Jeremías.
Porque como dijimos antes, no, no se puede ganar, no, no le podemos ganar a Dios, ¿verdad? No podemos ganarle a Dios. En pocas palabras, estos hombres llegaron a ser líderes a pesar de sí mismos, a pesar de lo que pensaban ellos, a pesar de lo que realmente, pero imagínense, a lo mejor realmente era verdad lo que ellos decían. Pues Jeremías realmente, él era solo un niño, considerando lo que los judíos consideraban niños, y, y a veces hoy en día, pues yo me acuerdo, mi padre me cuenta, el primer pastorado que ellos tuvieron, estaban recién casados, fue en una iglesia donde la hermana más joven tenía 60 y pico de años. Y claro, mi mamá tenía 18, 19 tendría. Les iba a dar un consejo y ¿qué le iba a escuchar la hermana anciana? Le iban a decir, ¿qué me va a enseñar esta jovencita? ¿Verdad? Es una dificultad. Entonces, preocupaciones como la de Jeremías son preocupaciones humanamente válidas, ¿verdad? Humanamente válidas. Pero a pesar de sí mismos, estos hombres llegaron a ser grandes líderes en, en el Antiguo Testamento y tuvieron un comienzo humilde. Y este comienzo humilde de cada uno y su trayectoria marcan una clara diferencia con el otro tipo de liderazgo que vamos a hablar, que es el de la ambición personal. Y esa ambición es una ambición destructiva, destructiva. Y les pongo esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos oído personas inquietas y quejosas revelar lo mal que están en la iglesia porque ellos están para cosas más grandes? Yo he escuchado. Se me vienen a la cabeza varias personas. Se me viene a la cabeza una vuelta que yo me metí a Facebook, que hace años que no me metía a leer Facebook, porque Facebook a mí no me gusta. Me meto a veces a otras redes, pero Facebook. Bueno, los chicos saben. Ustedes chicos, ¿cuándo se han metido a Facebook? Eso ya no, ¿verdad? Pues bueno, me metí, fue hace unas semanas y me puse a leer, porque el papá pone cosas a veces. El pastor pone frases de predicadores o pone versículos o reflexiones. Y me metí en los comentarios de una y ya no me acuerdo qué decía la reflexión, pero el comentario era una persona quejándose de que esto lo tendrían que escuchar los líderes de mi ciudad, que llevo años en esta iglesia y no me ponen en nada, no sé qué. Y yo decía, pues háblenlo con ellos, no aquí en una publicación. Y encima al final decía, perdone, pastor, usted no tiene nada que ver, le decía a mi papá. Pues aprovechó ahí la publicación para quejarse de todo, de lo mal que estaba. Y yo, claro, uno no se va a poner a discutir porque no vale la pena ni es el lugar de uno. Pero yo pensaba en mi cabeza, y por algo no lo habrán puesto. Al leer lo que están andando haciendo en Facebook, pues por algo no lo habrán puesto. Y son este tipo de personas que dicen, nadie me toma en cuenta, soy un cero a la izquierda. O este hombre que decía, llevo años aquí y no me han tenido en cuenta. O como dice acá, no me dan el valor que merezco. Son expresiones tristemente frecuentes. Y no solo en la iglesia, en todas partes. Hay gente que tiene, para decirlo en lenguaje más sencillo, tienen el ego subidito, ¿verdad? Como dicen en España, se creen la soberana papaya. Pues realmente el camino de los líderes, que son de esta manera, resulta en una interminable historia de lamentos por las oportunidades que supuestamente los otros no les daban. Pero atención, no es el líder que se queja el líder que Dios va a usar. El líder que se queja no es el que Dios usa. El líder que trabaja en el anonimato, el que es fiel en lo poco, que, que por lo general es el que por lo general acaban en altos cargos. Cargos que
la mayoría de las veces él no hubiera preferido no ocupar. Amén. Porque, miren, muchas veces la gente que dice este tipo de cosas, esta gente, si alguien dice este tipo de cosas, si ustedes escuchan alguna vez una persona decir alguna de estas cosas, es porque realmente no entiende lo que es el liderazgo, no entiende lo que es el ministerio, no entiende lo que es servir a Dios. Tiene una percepción muy superficial de lo que es, piensan que ser pastor es ir el domingo, agarrar el púlpito y predicar y después irse para la casa, y eso es todo. Pero es un trabajo muy arduo. Y, y yo lo sé, no de primera mano, pero estoy muy cerca, porque soy el hijo del pastor, vivo con él, sé cómo es. Y también pues soy ministro, sé cómo es. No, no me ha tocado a mí encargarme de nada, sí, realmente. Yo todavía no tengo experiencia, pero he visto muy de cerca cómo es. Y sé que la gente que dice eso realmente ni se imagina. Y la gente que realmente no quiere, como estos, como Moisés, como Gedeón o Jeremías, era gente que sabía lo que le esperaba. Gente que decía, ay, si yo acepto esto. Entonces viene la lucha entre la carne y el espíritu. Pues la carne no quiere. Si uno realmente sabe y entiende lo que es liderazgo, la carne no va a querer aceptar un cargo, ir adelante. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, va a querer obedecer la voz de Dios, va a querer obedecer su voluntad. Y tenemos que ganar esa batalla. Tenemos que ganar esa batalla. Porque, pues, el líder fiel, el líder que sabe entonces cómo es, va a hacer un mejor trabajo y Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir su desempeño y va a alcanzar un gran nivel de eficiencia en lo que Dios ha llamado a hacer, ¿no? Aquí hay una escritura, como dice en Proverbios 22, un líder que Dios bendice. Hace unos años cierta congregación perdió a su pastor. El varón, el pastor que falleció, había logrado formar un buen grupo de líderes, pero, pero cuando falleció comenzó una batalla campal, como una guerra política, ¿verdad? Como los políticos que hacen campañas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó al final? La ambición de aquellos hombres eventualmente neutralizó sus ministerios y hundió la iglesia. Esa pelea, pues crea división, ¿verdad? Porque unos hermanos van a decir, ah, sí, a mí me parece mejor este, y los otros van a decir, no, el otro, y se van a empezar a pelear, y se hundió la iglesia. Lo interesante del caso fue que el único ministro que no quería ser el pastor, el único que no peleó, ese fue el que acabó siendo pastor, fue el elegido. Y así son las cosas en el reino. Con frecuencia los que quieren no son tomados, y los que no quieren son los que son llamados. Y esa es la manera más eficaz del Señor, para que el ministerio no sea impulsado por la ambición de nadie, sino por el sentido de no merecimiento, el sentido de gratitud. Es que el que no lo desea, cuando se lo dan, él lo va a valorar más, lo va a valorar más, va a decir, uy, esto lo tengo que tratar con cuidado, ¿verdad? Muy diferente el que llega y dice, esto sí, yo me lo merezco, y cualquier cosa va a hacer, porque él lo da por sentado, piensa que, ah, yo me lo merezco. Lo da por sentado, ¿verdad? Piensa que haga lo que haga, pues como él se lo merece, todo va a estar bien, pero no es así. Voy a pedir a Maya si puede leer este versículo de Filipenses. Hermanos, yo mismo pretendo haberlo ya no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio supremo y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, muchas gracias. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Recordemos quién está escribiendo esto, que es el apóstol Pablo, que definitivamente, después de Jesús, el, el hombre
más excelente de la Biblia, sin duda alguna, por todos sus estudios, por todo el trabajo que hizo, por todas sus cartas, y aún así él decía, yo no pretendo verlo alcanzado. Entonces, ¿a dónde estaremos nosotros, verdad? ¿A dónde estaremos nosotros? Nadie tiene argumento suficiente para vanagloriarse o para decir yo me merezco algo, nadie. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo, ni siquiera uno solo. ¿Qué significa eso? Pues que no hay digno, ni siquiera uno solo. Nadie es digno de nada. Y es así, nadie es digno de nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, si Dios nos da liderazgo, si Dios nos da ministerio, es pura y exclusivamente por la gracia de Dios. Es por su misericordia, es por su bondad. Jamás, jamás, jamás va a depender de nosotros. Y como lo hablamos en varias lecciones, hacia atrás, no me acuerdo en cuál, el número exacto, pero la 9 o algo así, sobre la humildad. No sé cuántos se acuerdan, hablamos sobre la humildad y hasta compartí con ustedes unos libros porque la humildad es algo fundamental, es de lo más importante, diría yo, de lo más importante, sin duda, la humildad, porque Dios aborrece el orgullo. No es que a Dios no le gusta el orgullo, es que Dios lo aborrece. Y el orgullo fue el primer pecado, el pecado de Satanás de decir, yo merezco estar en el trono de Dios. Ese fue el primer pecado, fue un enorgullecimiento. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, porque se aplica todo en la vida, no solo al liderazgo en la iglesia, que es lo más importante, porque no hay liderazgo más importante que el liderazgo en la iglesia, sino el liderazgo secular también. Hay que Amén. tener Tengo mucho una cuidado. duda, Sí, una adelante. pregunta, aprovechándome y aprovecharme de tu sabiduría y conocimiento. Eh, ese primer pecado, hablando del primer pecado, que fue el orgullo, cuando la serpiente también engañó a los primeros seres humanos, ¿no? A Adán y a Eva. Sí. A Adán el Señor lo había usado y lo había puesto por Señor sobre todas las cosas que él había creado. Pero puede ser que haya caído también en este orgullo, porque él estaba por Señor, por sobre todas las cosas de la creación de Dios. Cuando vemos que él fue tentado a pecar, no vemos resistencia ninguna tampoco cuando se le ofreció ser igual a Dios o con aquel conocimiento del bien y del mal. Sí, es una enorme posibilidad. Bueno, de hecho yo diría que sí, es verdad. Porque esa fue la oferta del diablo, la que tú estás diciendo, la serpiente, seréis iguales a Dios. ¿Qué significa esto? Ya no van a necesitar a Dios. Eso es lo que ofreció Satanás. Porque querer ser igual a Dios es decir, ya no lo voy a necesitar. Y todo pecado, en la base de cada pecado que existe, está el orgullo de decir, yo no necesito a Dios, o yo sé más, o yo sé lo que hago, ¿verdad? Este, entonces, sí, pues la Biblia dice que Eva le dio a su marido y él comió. No, no hay resistencia, como vos decís. Y seguramente se embriagaron de esto, de este orgullo de decir, voy a ser como Dios, o ya no lo voy a necesitar, me voy a valer por mí mismo. Y pues eso originó este pecado. Así que sí, yo diría que sí, yo diría que sí. Excelente, excelente pregunta. Y para los demás, si a alguien les surge una duda o algún comentario y quieran participar, no duden en hacer lo que hizo el hermano Víctor, que la lección la tienen, la pueden leer cuando quieran, pero, pero es bueno aprovechar así la clase también. Muchas gracias. Muy bien. El apóstol Pablo, como leyó Maya, habla del supremo llamamiento de Dios. ¿Qué es esto del supremo llamamiento de Dios? Básicamente es ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Yo estimo como pérdida
todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Imagínense, para el apóstol Pablo, todo lo que ofrece este mundo en comparado con Cristo era como basura. Todo lo consideraba basura a fin de ganar a Cristo. Esta es una versión más, este, más moderna, es la del lenguaje actual, la Biblia del lenguaje actual. En la Reina Valera dice, lo considero como pérdida, ¿verdad? Pues esto básicamente es el supremo llamamiento, es una meta y a la vez es un proceso. Es las dos cosas al mismo tiempo, es el proceso y es la meta, es el objetivo a la vez que lo que sucede en el medio. Ganar a Cristo es buscarle hasta conocerlo, realmente. Es perseverar hasta desarrollar una relación de confianza con Él, llegar a saber qué espera Él de cada uno de nosotros para hacer lo que Él nos encomendó, recibir su aprobación. Amén. Em, en otras clases yo he mencionado ejemplos de esto. No sé si se acuerdan de un ejemplo que yo mencioné de Elías. Al inicio de la historia de Elías, nosotros vemos algo muy, muy interesante que muchas veces ni nos fijamos. Y ustedes conocen de que Elías oró y dejó de o declaró y dejó de llover, ¿verdad? Hubo sequía por mucho tiempo y después cuando Elías oró hizo caer fuego del cielo y Dios hizo caer fuego del cielo y llovió de nuevo. Bueno, pues al inicio de ese capítulo, creo, no me acuerdo qué capítulo era, el número, pero no dice que Dios le dijo a Elías que fuera y le dijera al rey que iba a dejar de llover. Elías fue y él dice, por mi palabra digo que ya no va a llover. Entonces nos decimos, entonces Elías era un arrogante, era orgulloso, de cómo que por mi palabra. No, sino que Elías conocía a Dios. Él había desarrollado esta relación con él. Entonces, Elías sabía qué esperaba Dios de él. Elías sabía qué es lo que quería Dios. Elías sabía que lo que estaba haciendo Israel estaba mal, que Dios aborrecía la idolatría. Entonces él mandó una maldición para Israel. Porque él sabía, Dios no puede bendecir a este país. Dios no puede bendecir a esta nación con lo que están haciendo. Les tiene que caer una maldición. Y dice después que Dios le habló a Elías. Entonces, a partir de ahí es que Dios le habla. Todo lo que pasó antes, Elías lo hizo sabiendo. Porque también dice la palabra de Dios, y recuerden esto, que siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le pidió. Eso dice la palabra de Dios, que siervo inútil es el que hace solo lo que se le pidió. Pero entonces decimos, pero yo no sé entonces, y si yo hago algo y a Dios no le gusta, pues bueno, entonces tenemos que tener este cuidado de conocer bien a Dios. Si nosotros conocemos bien a Dios, nosotros no vamos a dudar. Es como anoche era tarde, estábamos todos con hambre y fuimos al McDonald's a agarrar algo para comer. Y yo ni le pregunté a papá qué es lo que quería. Yo ya agarré y pedí para él. Pues yo ya lo conozco, yo sé cuál hamburguesa quiere. No hay error, yo sabía que no le iba a errar. Entonces yo no dudé, uy, ¿será que le pido esta y no la va a querer? No, agarré y pedí y ya está. Así tenemos que conocer a Dios. Saber qué es lo que Él quiere. Así, fácil. Decir, no, yo voy a hacer esto porque yo sé que esto es lo que Dios quiere. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que bien usa la palabra de la verdad. Seguir el supremo llamamiento es buscar el favor de Dios sobre nuestra vida. Dice también Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. A veces se puede hacer las dos cosas. A veces
Hay palabras que Dios nos da que le agrada a la gente. Cuando declaramos una bendición, Dios va a bendecir esta iglesia. Los hermanos todos contentos, amén, amén, prevaleceremos, ¿verdad? Entonces ahí estamos agradando a los hombres de una palabra positiva y es algo que a Dios le gusta. Dios quiere bendecir la iglesia. ¿Cuántos creen? Yo creo que Dios quiere bendecir la iglesia, ¿verdad? Pero hay momentos como fue el domingo pasado, no, el antepasado, que el pastor trajo una palabra que era más dura, ¿verdad? Y el pastor mencionó este versículo diciendo, yo no estoy aquí para buscar el favor de los hombres. Yo estoy aquí para a veces decir cosas que nos duelen, ¿verdad? A veces hay cosas que nos duelen, pero que son sumamente necesarias. Yo no creo que a la Emma le digan sí, 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 sí a todo lo que ella pide, ¿verdad? O pues Benjamín y Maya, yo no creo que sus padres le digan que sí a todo. Hay cosas que nos dicen que no y a veces nos regañan. Miren, hace 2 días papá y mamá íbamos en el auto y nos dieron una conversada a los tres. Y es parte, a veces hay consejos que no nos gusta escuchar, hay cosas que no nos gusta escuchar, pero necesitamos. Entonces, como líderes tenemos que tener la responsabilidad de no buscar agradarle a la gente. Amén. No buscar agradarle a la gente, porque hasta los políticos saben que ese no es el camino. A veces los políticos toman decisiones que a la gente no le gusta, pero que son necesarias. A veces le apretan la economía, suben un impuesto, hacen cosas que saben que a la gente no le va a gustar, pero que si no lo hacen el país se va a la quiebra, ¿verdad? Pues así tiene que ser un líder. No fuimos llamados a caerle bien a los demás, a quedar bien, a prosperar en nuestras carreras, a acumular bienes, a disfrutar de la vida. Nada de eso. Dios no nos llamó a nada de eso. En nuestra vida siempre habrá voces que nos llamen a estas cosas. Yo me acuerdo una historia de historia también del pastor. Cuando él era joven, él cuenta que una vez él tocaba el bajo, ¿verdad? En la iglesia. Y una vez le llegaron a tocar la puerta y era un grupo bien famoso de allá tocaban en el Río de la Plata y quién sabe dónde. Y le ofrecieron, no me acuerdo, $2.000 por fin de semana. Le tocaron allá, llegaron a la puerta de la casa a ofrecerle $2.000 cada fin de semana. ¿Cómo decir que no a eso, verdad? ¿Quién gana $2.000 cada fin de semana? Y encima me destaca el pastor, dice, en el año 92, porque $2.000 hoy en día, bueno, no es tanto, pero en esa época, después, ahora más tarde, me da curiosidad, lo voy a buscar cómo he ajustado de inflación, cuánto es. Pero una locura, ¿verdad? Y el pastor tuvo que decir que no. Y esta gente insistía, porque a veces el diablo insiste, hermanos. Decía, no, pero ¿cómo? Hasta dijeron, y te dejamos que igual vaya y toque allá en la iglesia. Pero, pero la respuesta tuvo que ser no, hermanos. Y si él hubiera aceptado, seguramente, se los garantizo, no estaba acá hoy en día el pastor, acá en Portugal, y esta misión no hubiera sido lo que es. A lo mejor Dios hubiera mandado a alguien más, pero eso yo no lo sé. Dios sabría. Lo que yo sé es que yo no estaría acá, y tal vez ninguno de nosotros. Entonces, bueno, ahí el pastor calculó casi $4.500 el fin de semana. Imagínense, ¿cuánto es eso al mes? Hay meses que tienen 5 fines de semana. Pero bueno, si no hubiera rechazado eso, Colombia, Portugal y en Uruguay también, todo el trabajo que hicieron, no, ese trabajo no se hubiera perdido, se hubiera perdido. Entonces recordemos esto, recordemos que el diablo muchas veces nos va a llamar, sobre todo si nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, si nosotros estamos con la buena actitud, siendo por el camino, el diablo quiere destruir eso. El líder que es como líder, entre comillas, que mencionamos antes, que tiene esas actitudes de yo esto me lo merezco o yo debería hacer más cosas,
A ese líder el diablo ni lo va a molestar porque ese líder ya se cavó su propia tumba. Pero si nosotros estamos buscando hacer esto que menciona el apóstol Pablo, buscar la aprobación de Dios, si estamos buscando conocer a Cristo, el diablo nos va a querer meter el palo en la rueda. Y tenemos que ser muy cuidadosos y nos va a insistir y va a usar muchas voces y va a usar voces que conocemos también. Gente cercana a nosotros, a lo mejor nos va a hacer perder amistades y va a ser duro. Por eso estos profetas y esta gente que nosotros mencionamos no querían, porque ellos sabían que esto iba a pasar. Nosotros vimos que Jeremías decía, no, yo soy un niño, yo no sé hablar, no sé qué, y lo vemos después diciendo, yo ya no puedo más con esto, o sea, él ya sabía, y le vino lo que él esperaba, ¿verdad? Pero al final dice, era un ardor más fuerte que tenía dentro de sus huesos que no lo pudo, no pudo parar, no pudo rechazarlo. Tenemos que buscar sentir eso, ese llamado de Dios, esa fuerza que nos mueve, ese motor que es el amor, que es el Espíritu Santo. Recordamos siempre esto, Jesús nos llama a servirle, no a servirnos. Siempre hagámonos esta pregunta, ¿a quién sirvo yo? ¿A Dios o a mí? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién sirvo yo? Todos los días tenemos que preguntarnos esto, ¿a quién estoy sirviendo yo? Cada vez que vamos a tomar una decisión, cada vez que vamos a hacer algo, ¿a quién estoy sirviendo yo? Yo les digo, esa es una clave para el éxito, es una clave. Él nos llama, Jesús nos llama a estar donde Él estuvo, a caminar por donde Él caminó, a experimentar lo que Él experimentó. Dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Tiempo atrás, en medio de un culto, presencié como un hermano le daba una profecía a otro, diciéndole que algún día iba a llegar a ser obispo. Cuando más tarde me encontré con el futuro obispo, le aconsejé, por favor, hermano, no bajes tu mirada. Sé que lo que te dijeron se oye muy bien, pero necesitas entender que eso realmente es muy poco comparado con todo lo que Dios tiene para ti. Él te ha preparado para cosas más grandes que un cargo, porque el título, el cargo, hermanos, no significa nada en realidad. En el cielo van a haber muchas sorpresas. Vamos a ver gente de la que a lo mejor jamás oímos hablar en nuestra vida, recibiendo los mayores galardones. Algún desconocido de alguna iglesia allá en un campo que salía todos los días y le predicaba a la gente y ganó igual cientos de almas. Porque a veces nosotros ganamos un alma, pero esa alma es una familia y esa familia trae más gente y a lo mejor por medio de una persona se ganaron miles de almas y esa persona Dios la tiene más en cuenta que a lo mejor un obispo que por estar tan ocupado en cargos de la iglesia no ganó ni uno solo. A veces es así. No digo que todos los obispos sean así, sino que a veces es así. Hay obispos que llegan y se ocupan con tantas cosas que ni son la voluntad de Dios a veces. Por eso la frase del inicio, por favor, hermano, no bajes tu mirada. O sea, no mires para las cosas de aquí abajo, mira para las cosas de allá arriba. Míralo a Dios. Tenemos que mirar a Jesús. Quiero que todos digan, tengo que mirar a Jesús. Yo tengo que mirar a Jesús. Es lo único que importa. Porque si miramos a Jesús, todo lo demás va a estar bien. Se poned primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. O sea, sí, todo va a estar bien. A lo mejor no nos va a sobrar o no le vamos a caer bien a todo el mundo, no vamos a ser los que más amigos tengamos, pero todo va a estar bien. Porque cuando venga la dificultad sabemos, ah, no, pero yo sé que yo estoy siguiendo a Jesús, todo va a estar bien. Qué cosa tan hermosa tener esa certeza, estar parado sobre la roca, ¿verdad? Eso es lo que significa estar parado sobre la roca, eso es lo que significa caminar con Dios. Amén. Conclusión.
El líder verdadero, el auténtico siervo de Dios, ciertamente no es el que tiene deseos de brillar. Y voy a cambiar esta frase. No es el que tiene deseos de brillar, sino el que tiene deseos de que Dios brille, ¿verdad? Hace unos días me salió, creo que no sé, en Instagram o alguna cosa me salió a Marcos Vidal, el cantante que también es pastor, y estaba predicando y él decía, yo muchas veces, a mí me llega gente que dice, pastor, óreme, me da risa esa frase, óreme, óreme, óreme. Dice que Dios me bendiga en este proyecto que yo tengo un proyecto, no sé qué. Y él dijo, pero lo va a hacer como en Uruguay, pero pará, no es así. A Dios no le interesa bendecir tu proyecto. Lo que a Dios le interesa es gente que quiera dejar sus proyectos para encargarse del proyecto de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Y me pareció excelente. O sea, Dios no quiere bendecir mi proyecto. Dios quiere que yo deje mi proyecto para enfocarme al proyecto de Él. Yo no tengo que Amén. brillar. Amén, hermano, sí, dime. Eh, a mí me gusta mucho también, o sea, le hablo ahí a mi esposa. Me gusta mucho Marcos Vidal porque con diferencia de otros músicos, lo que lo diferencia de los otros músicos es que él siempre recalca que él está más enfocado, por ejemplo, en la obra, en ser más pastor, en lo que hacer el trabajo para Dios, que en lo personal de la música. Y es un músico exitoso que tiene buenas músicas, pero a él le importa más hacer el trabajo que a Dios le agrada, a lo que él fue llamado. Y, y creo que, como en la Biblia vemos, y en muchos grandes líderes personales, que no han buscado la ambición del liderazgo, sino la ambición de buscar a Dios, de conocer a Dios personalmente y, sin buscar un liderazgo, pero en ese crecimiento de buscar a Dios, de estar más en la presencia de Dios, es cuando Dios se agrada y los usa en gran manera, como ha sido, por ejemplo, los diferentes contrastes del apóstol Pablo, ¿no? Que era una persona que yo lo veo como una persona que era de estudios, de conocimiento, pero que en su momento, si nos imaginamos en aquella época, cuando él conoció a Jesús, era una doctrina nueva, él comenzó a predicar un nuevo evangelio, cuando se regían por una ley vieja, y eran muy celosos. Y creo que Pablo, el celoso en su mente, él creyendo que estaba haciendo bien, celoso por Dios, y tenía una gran sed de conocer personalmente a Dios que lo llevó a perseguir a lo que él pensaba que era malo. Pero creo que Dios vio la gran convicción en él, que por eso lo transformó la vida, porque era el hombre indicado y, y que no iba a dar un paso atrás, que después vemos todo lo que hizo también, ¿no? Creo que era la sed de que él tenía, la ambición de conocer a Dios mismo, celoso como era celoso Dios de su palabra. Amén, amén. Excelente, hermano. Excelente, hermano Víctor. Sí, creo que ayer, no me acuerdo, siempre que escucho este versículo, a mí me parece algo tan maravilloso cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús por primera vez y él dice, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta me parece tan maravillosa porque él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, él sabía que le estaba hablando a Dios, pero él quería saber quién era Dios, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Me parece tan maravilloso. Eso es lo que estás diciendo. Es lo que está diciendo. Él tenía ese deseo. Y, y hablando un poquito más de Pablo, como vos decías, era una persona tan estudiada, de conocimiento. Él tenía mucho de dónde sacar, porque a veces el conocimiento es peligroso, nos puede envanecer, decir, oh, yo sé de esto, y nos apoyamos en nosotros mismos en vez de apoyarnos en Dios. Porque como yo sé mucho, entonces yo no necesito tanto que el Espíritu Santo me revele cosas, sino que yo saco de mi propio conocimiento. Y es peligroso,
Por eso también Pablo es tan digno de admirar, de que a pesar de todo el conocimiento que él tenía, él era completamente guiado por el Espíritu Santo. Y es a lo que todos nosotros debemos aspirar siempre. No es que el conocimiento es malo, el conocimiento hay que buscarlo, porque la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, ¿verdad? La palabra nos manda a prepararnos, pero, pero nunca debemos estar apoyados en el conocimiento. Y, y bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo de conocer a Dios, así como Pablo quería conocer a Dios, ese tiene que ser nuestro objetivo siempre, conocer a Dios, conocer a Dios. Estamos en situación crítica. Se acaba el tiempo, Cristo viene, el mundo está peor que nunca, todos lo sabemos, peor que nunca está. Y es necesario que se levanten líderes, que se levanten hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, porque hay mucho hombre de Dios, entre comillas, pero que más que ayudar a la iglesia la está dañando. Necesitamos gente que se levante, gente que tenga ese hambre, ¿verdad? Que busque su rostro, que le sirva de corazón y que predique la palabra. Prediquemos su palabra, ganar almas, hacer discípulos. Más que buscar un ministerio, más que buscar un pastorado, un obispado, lo que sea, el nombre que sea, hay que ganar almas. Dios nos llamó para eso, para ganar almas. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay mucha gente que Dios llama y, y uno de los versículos que leíamos al inicio que dice sobre Jeremías, que desde el vientre de la madre te conocí, dice, y te escogí y eso. Muchas veces hay gente que lo usa para justificar la predestinación. Decir, yo estoy destinado desde mi nacimiento. Eso no es verdad. Muchas veces Dios nos llama desde nuestro nacimiento, pero nosotros podemos rechazar ese llamado, podemos desviarnos, podemos perdernos, podemos hacer las cosas que no convienen y ese llamado se pierde. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero que cerremos los ojos en esta mañana y le digamos a Dios, Señor Jesús, yo quiero ser un escogido tuyo. Yo quiero ser un escogido. Yo quiero hacer lo que tú me pediste, Señor. Poder seguir tu llamado, poder ganar esas almas, ser el líder que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor. Y díganlo conmigo, ayúdame, Señor, a humillar mi corazón, a doblegar mi orgullo, mi espíritu, cualquier cosa mala que esté dentro de mí, que yo tal vez no sea consciente, Señor, pero tú lo sabes todo de mí, mucho mejor que yo mismo. Limpia mi corazón, examina mi corazón. Quita toda ambición, Señor Jesucristo, todo deseo de grandeza. Y como dice aquella alabanza, Señor, que mengüe yo para que tú, para que tú crezcas, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, que ya no viva yo, Señor, que ya no viva yo, más que tú vivas en mí, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta clase, gracias por mis hermanos, Señor, que pudieron estar aquí, que pudieron ser partícipes de, de esto que es tan hermoso como es tu palabra, Señor. Poder compartir de ti, poder, poder estar más cerca de ti, conocerte aún más, Señor, conocer cómo es tu carácter, cuál es el deseo que tú tienes para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros y por el hermoso servicio que vamos a tener hoy en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Gracias una vez más. Amén y amén.